Estamos quizá a pocas horas de la guerra en el Golfo Pérsico. Ya no se habla de negociaciones de paz. Se piensa ya en el día después. Francia concretamente ha dicho que hará todo lo posible para el retorno de una paz duradera con la solución a la cuestión palestina y al problema del Líbano. Buenas noches. Entre hoy y mañana, todo hace pensar que la guerra en el Golfo Pérsico es cuestión de pocas horas. Estados Unidos ha aconsejado hoy a todos los norteamericanos, incluidos periodistas, que abandonen inmediatamente Irak porque la guerra podría comenzar en cualquier momento. De hecho, más de 2 docenas de bombarderos B-52, los primeros que entrarían en combate, se encuentran desde hoy en la zona del conflicto. A su vez, Irak considera que va ganando la guerra porque hoy es día 16 y no ha pasado nada. Parece claro, en consecuencia, que Irak no tiene intención de retirarse de Kuwait. Hablaremos sobre la inminencia del estallido bélico. Será después de este sumario. Los votantes socialistas son los que se muestran más partidarios de que Solchaga continúe en el gobierno. El Parlamento vasco pide a la sociedad que rechace abiertamente las coacciones de ETA. En España han muerto ya 30 millones de olmos en los últimos 10 años. Les presentaremos hoy los aspectos más avanzados de las artes electrónicas actuales. Inicio de una campaña con el lema "Escuche, es música de España". Están ya agotadas todas las posibilidades de buscar una salida pacífica a la crisis del Golfo Pérsico. Por eso los gobiernos occidentales no solo piensan que la guerra es inevitable, sino que es cuestión de horas. Las llamadas en favor de la paz se han sucedido, sin embargo, hasta el último minuto, pese al desafío de Irak. Los iraquíes han llegado a afirmar hoy que van ganando la guerra porque han transcurrido el día 16 y aquí no ha pasado nada. El presidente Bush podría haber decidido ya junto a los altos mandos del Pentágono la hora del ataque. El portavoz de la Casa Blanca, Marlin Fitzwater, ha hecho una dramática petición personal a todos los norteamericanos, incluidos periodistas, para que abandonen de inmediato Irak, porque la guerra, ha dicho, podría comenzar en cualquier momento, insinuando que todo estaba ya decidido. Otro trágico llamamiento a la nación ha hecho esta noche el presidente francés François Mitterrand, después de que la Asamblea Nacional hubiera aprobado por una abrumadora mayoría la intervención francesa en la guerra. En un mensaje televisado, el presidente de la República ha asegurado que todo el poder recae ahora sobre los hombros de las fuerzas aliadas y ha pedido al pueblo que actúe con valor y perseverancia. Al último llamamiento a Irak efectuado la pasada madrugada por el secretario general de la ONU, se le han unido hoy sendos mensajes del Papa a Saddam Hussein y al presidente Bush para evitar a toda costa la guerra. Pero hoy, por segunda vez en esta semana, la televisión iraquí mostró imágenes de un relajado Saddam Hussein visitando los frentes y que entre ovaciones pedía a sus soldados que estén preparados para la batalla final. En unas provocadoras declaraciones, el ministro de Información iraquí aseguraba esta mañana a un grupo de periodistas que Irak iba ganando la guerra porque ya se había cumplido el plazo del ultimátum y aún no había pasado nada. Pero lo cierto es que el miedo comienza a inquietar a la población. Cubierta por una espesa niebla, Bagdad amaneció hoy con menos actividad de lo habitual. Gran parte de sus habitantes ha salido de la ciudad por temor a que se produzca el anunciado ataque. La niebla que cubre estos días sus calles durante toda la noche y primera hora de la mañana facilitarán los bombardeos de las fuerzas aliadas. Eran los últimos intentos para evitar lo peor. Ahora, sin embargo, se plantea ya la batalla. La llegada de los bombarderos norteamericanos B-52 a la zona del conflicto hacen pensar que la ofensiva es inminente. Estos son los planes previstos para el inicio de la guerra. Cae la primera noche de luna nueva tras el ultimátum en el desierto saudí. Los soldados en alerta máxima escuchan por radio las últimas noticias de Washington. Todo está ya listo para que el presidente Bush ordene en cualquier momento el ataque. En posiciones avanzadas figura esta división británica conocida como las ratas del desierto, los más aguerridos y expertos en la lucha en las arenas. Pero serán los aviones británicos y norteamericanos los primeros en lanzar los ataques sobre los puestos de mando y centros de control de misiles iraquíes. Paralelamente, aviones preparados para la guerra electrónica saturarán el campo de batalla para bloquear las comunicaciones del enemigo. 2 docenas de los superpoderosos B-52, que se encuentran ya en un lugar secreto del Golfo, dejarán caer miles de bombas de 900 kilos sobre las fábricas y almacenes de armas de Irak, líneas de ferrocarril y pistas de despegue de aeropuertos. Centenares de misiles serán lanzados desde los portaaviones y cruceros
dirigidos a objetivos que podrían ir desde la primera línea del frente hasta incluso el Palacio Presidencial de Bagdad. A la cabeza de la operación, el puesto de mando y control de aviones AWACS, que seguirá el segundo la batalla y se mantendrá en comunicación constante con el Pentágono y con el cuartel general aliado en Riad. Al ataque aéreo podría seguir un desembarco de infantes de marina estadounidenses y el avance por el desierto de las tropas aliadas. Por parte iraquí se espera que durante las primeras 24 horas de guerra, y tal como anunció en primicia para este informativo Saddam Hussein, se comience con el bombardeo a la capital israelí, así como a las bases aéreas de la fuerza multinacional e instalaciones petrolíferas saudíes. Miles de toneladas de proyectiles serán lanzados en los primeros días de batalla, la más grande que jamás se haya llevado a cabo. Es tiempo pues para hablar de los escenarios de la guerra. Antonio Remiro, ¿qué dimensión podría alcanzar este conflicto? Bueno, desde que a las 6 de esta mañana los miembros de la ONU que cooperan con Kuwait están autorizados para utilizar los medios que cada cual considere necesarios para desalojar a Irak del Emirato, podemos decir que ya bajo este eufemismo el conflicto puede comenzar. Este eufemismo realmente fue recogido de una forma algo imprudente por la resolución 678, aprobada por el Consejo de Seguridad antes de caer en estado de sopor, que legalizó el recurso a la Fuerza Armada, renunciando a toda clase de control sobre la misma. No obstante, cuando estamos viviendo ya horas de descuento, en efecto, nos preocupa más la dimensión que va a alcanzar el conflicto inminente que la perdida ocasión de la paz. Y en esta circunstancia yo creo, Luis, que conviene precisar criterios de cara a la valoración de aquellos comportamientos violentos cuyo fin, según se dice, es restablecer el orden internacional ofendido por Saddam Hussein. De esta manera, no solo el presidente Bush, sino todos nosotros, podremos estar en paz con nosotros mismos. Y en este sentido yo quisiera decir esto. Primero, que la única fuerza armada autorizada es la estrictamente dirigida a expulsar a Irak de Kuwait. Las referencias hechas a una acción devastadora, rápida y masiva deben ser valoradas en función de este objetivo, y todo lo que sea ir más allá es ilegal. Esa acción puede recaer ciertamente sobre territorio iraquí, pero solo sobre instalaciones militares cuya destrucción pueda facilitar la retirada de Irak del Emirato. Segundo, Israel no ha sido autorizado por la resolución 678 para utilizar la Fuerza Armada, pues no es uno de los países que esté cooperando actualmente con Kuwait. Un ataque preventivo contra Irak, cosa que por cierto ya hizo hace 10 años sin que el Consejo de Seguridad pasara de una condena formal de esa acción, sería ilegal. Solo en el caso de ser atacado, podría replicar Israel conforme a la legítima defensa, pero ejercer este derecho le será difícil sin violar a su vez la soberanía de Jordania. Así que el conflicto escapará ya a cualquier clase de control si Israel se introduce en él de una o de otra forma. Cabe por último preguntarse si una eventual acción de Irak en Turquía, como respuesta a las acciones dirigidas en su contra desde territorio turco, colocaría o no a este país en situación de legítima defensa. La cuestión es importante porque Turquía es miembro de la OTAN y las obligaciones de los demás miembros varían según se responda a este interrogante. Por nuestro bien, desearía que no haya ocasión de pronunciarse. Pues vamos a acercarnos ahora a los posibles escenarios del conflicto. Nos vamos en primer lugar a Israel, donde las Fuerzas Armadas se encuentran en estado de máxima alerta. El plan de defensa civil aconseja no huir de la capital Tel Aviv, pese a que Saddam Hussein amenazó desde aquí, desde este programa, con lanzar sus primeros misiles sobre Israel. Esta es la situación en Tel Aviv. Ya lo dice el periódico de mayor tirada de Israel. Ha llegado la hora cero, quizá el momento de las armas. Israel es consciente de que por primera vez no se encuentra solo ante una guerra y que Europa y Estados Unidos tienen también sus responsabilidades. Quizá por ello el pueblo de Israel espera tranquilo, con nervios, pero en silencio. Quizá el último silencio antes de la tormenta. Col Israel, la voz de Israel emitiendo de Jerusalén en judeo español. Buenas noches a todos nuestros oyentes. El primer ministro Yitzhak Shamir piensa que es posible ainda de impedir la guerra en el Golfo si Saddam Hussein declarará que está pronto a retirarse de Kuwait.
La radio y la televisión se han convertido en los grandes protagonistas hoy en Israel, después de 24 horas del final del ultimátum de las Naciones Unidas y cuando la guerra parece casi inminente. Todos los israelíes, incluso los que hablan judeo-español, viven pendientes de la radio y esperando esa temida noticia del ataque de Irak, algo que al menos el miércoles no llegó. El aumento de la tensión forzó al gobierno de Yitzhak Shamir a cerrar los colegios y movilizar gran parte de la población, aunque no a declarar el estado de emergencia. Las calles estuvieron más vacías y la preocupación más evidente, aunque nadie quiera reconocerlo abiertamente. Pero nosotros pasamos aquí guerras donde el país estaba en peligro de destrucción y la sensación es que esto no es la situación en este momento, así que no hay esa ansiedad tremenda. Oficialmente la situación se percibe mucho más grave. El viceministro de Exteriores, Benjamín Netanyahu, declaró a la prensa española que la confrontación parece casi inevitable. Si Saddam Hussein quiere la guerra, la tendrá. No tengo la menor duda de que Estados Unidos atacará, aseguró el viceministro israelí. La pregunta entonces es cuándo será, si el día que hoy empieza, 17, o habrá que esperar hasta la próxima semana. Desde Jerusalén, Rafael Moreno, para Telecinco. Oriente Próximo se encuentra al borde del precipicio. Son palabras del rey Hussein de Jordania cuando la crisis del Golfo está a punto de transformarse en una catástrofe. Así se vive el ultimátum en la capital jordana, Amán. 17 horas han pasado ya en Jordania desde que expiró el plazo que las Naciones Unidas dieron a Irak para abandonar Kuwait. Una cada vez más tensa expectación ha caracterizado el día de hoy. Amaneció hoy en Jordania. Los primeros destellos del sol sobre Amán adquirieron un significado muy especial. A las 7 en punto, hora local, sonaban las 12 campanadas de la noche del 15 en Washington. La capital jordana se despertó como cualquier otro día. A esas horas, ya cargadas de luz, las calles del downtown, la zona centro de Amán, tenían el mismo ajetreo de siempre. Sin embargo, los titulares del Jordan Times transmitían el pesimismo del rey Hussein con respecto a la situación en el Golfo. En su aparición anoche ante las cámaras de la televisión jordana, el monarca afirmó que Oriente Próximo está al borde del precipicio. Añadió que con la guerra se ha elegido el peor camino y que la catástrofe es inminente. En Amán aún permanecen 150 españoles, además de 25 informadores acreditados, esperando el desenlace de esta situación. Tengo más miedo por los niños, más que por la guerra, por las bacterias, por los gases. Si fuera una guerra como Irak o Irán, yo no me iba de aquí. Si tuvieran que hacerlo, a algunos les resultará muy penoso abandonar este país. No me queda que nada aquí. Los más pequeños, sin embargo, puede que ni siquiera lleguen a recordar Jordania cuando sean mayores. Todos entienden y apoyan la causa palestina. Nos acercamos ahora a Túnez, donde ayer fueron asesinados 3 destacados miembros de la OLP, Organización para la Liberación de Palestina. El asesinato del número 2 de la OLP coloca a Yasser Arafat en una posición aún más difícil ahora que su autoridad se ve seriamente amenazada por su alineamiento con Irak. En Túnez, capital sede de la OLP, se vive con inquietud esta situación prebélica. Cuando han pasado ya más de 12 horas del ultimátum dado por la ONU para el uso de la fuerza en el conflicto del Golfo, aquí en Túnez prosiguen las investigaciones del atentado cometido el pasado martes contra 2 altos dirigentes de la OLP. La responsabilidad de este atentado, que se apuntó como posible detonante de la guerra y en el que murieron el número 2 de la dirección palestina y el jefe de los servicios de seguridad, hoy fue adjudicada a Israel por fuentes oficiales de la OLP. Asimismo, hoy llegó a Túnez, sede de la organización palestina, Yasser Arafat, líder del movimiento y quien protagonizó un acto de pésame y condolencia antes de que los féretros partan hacia Jordania, en cuya capital se celebrarán los funerales. Entretanto, el movimiento islamista An-Nada, la mayor fuerza opositora e ilegal del país, expresaba en un comunicado su total apoyo a Irak y su condena a los regímenes árabes que respaldan a los Estados Unidos. También este grupo hacía una llamada a la Guerra Santa en todos los países árabes. Tras este llamamiento de los islamistas tunecinos, se temen en el país manifestaciones y disturbios contra objetivos occidentales. Por su parte, el gobierno tunecino ha movilizado a una importante fuerza de la policía y del ejército en la capital y alrededores en torno a embajadas y edificios gubernamentales. El ambiente que vive este país es de incertidumbre y miedo. La prensa destaca la proximidad de la guerra, mientras que la radio emite música clásica y canciones patrióticas. Por otra parte, estas imágenes que están viendo tuvieron que ser cedidas por la televisión oficial a nuestro equipo, que tuvo que dejar su cámara confiscada en espera de innumerables permisos.
En España, mientras, se han reforzado las medidas de seguridad en las embajadas de países occidentales y en las empresas multinacionales de Estados Unidos ante el temor de posibles atentados cometidos por grupos terroristas pro-iraquíes. Al mismo tiempo, el gobierno español considera que la paz depende ahora exclusivamente de una rápida respuesta positiva por parte de Irak. Los ministros de Defensa, Narcís Serra, y Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, reiterarán mañana en París a sus socios de la Unión Europea Occidental la decisión del gobierno español de mantener su contribución al cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas. Una contribución que viene determinada por las misiones de mantenimiento del embargo y de apoyo logístico y humanitario a las operaciones que sean necesarias para restablecer la legalidad internacional. La reunión de mañana en París ha centrado las conversaciones que durante 3 horas el presidente del gobierno ha vuelto a mantener hoy en el Palacio de la Moncloa con los ministros Serra y Ordóñez y la ministra portavoz Rosa Conde. Tras el análisis de las diferentes hipótesis de evolución de la situación, el gobierno español ha reiterado que la paz depende ya exclusivamente de una rápida respuesta por parte de Irak. Paralelamente, terminaban hoy las operaciones de evacuación de los 341 ciudadanos españoles residentes en países de Oriente Medio, mientras la Oficina de Información Diplomática realizaba, ante la gravedad de la situación, un último llamamiento para que los periodistas españoles abandonen cuanto antes la zona. En nuestro suelo, el inicio de la guerra se traduce en la amenaza de acciones terroristas, por lo que a lo largo del día se han seguido incrementando las medidas de seguridad en torno a empresas multinacionales, embajadas, consulados y bases militares extranjeras ante posibles incidentes que pudieran protagonizar terroristas iraquíes. También hoy los familiares de soldados españoles destinados en el Golfo han presentado una denuncia ante el Tribunal Supremo contra el presidente González bajo la acusación de detención ilegal y prevaricación por enviar al Golfo a soldados que cumplen el servicio militar. Nuestras cámaras han pasado la noche junto a la familia Blanco. Su hijo Germán realiza el servicio militar obligatorio en la fragata Numancia. De sentir, si digo la verdad, casi no siento nada, porque tengo la cabeza tan aturdida que la verdad, pues, o sea, ni tengo ganas de ir a dormir, no más tengo ganas, pues, de saber alguna noticia. La familia Blanco, como otras muchas familias españolas, vive con la única compañía de los medios de comunicación la angustia del momento. Entre tanto, la actividad de los mercados financieros y de valores se ha caracterizado hoy por la indecisión y la cautela. Al mismo tiempo, el barril del petróleo subía en Nueva York casi $3, con lo que se cotizaba a $32,50 el barril para entregas en febrero. Se teme, sin embargo, que de estallar el conflicto, este precio se podría disparar hasta los $40 o $45 el barril. Estas serían las consecuencias inmediatas sobre la economía española. La gran dependencia que España tiene sobre el petróleo provocará que la crisis en el Golfo Pérsico agrave aún más el desequilibrio externo del país. La tasa de crecimiento de la economía española podría situarse en el 0,5% en 1991 en caso de que se declare la guerra en Oriente Medio y el precio del barril de crudo se sitúe en torno a los $45. Según un estudio realizado por el Chase Manhattan Bank, al concluir el año el déficit corriente en España se puede situar por encima de los $22.000 millones. Sin embargo, el propio Banco Americano señala en el último número de su boletín que no debe exagerarse la vulnerabilidad española hacia los precios del petróleo, dados los $53.000 millones de reservas de que dispone el Banco de España para afrontar imprevistos, además de los $15.000 millones que supone la inversión extranjera anual. En el informe se hace constar que el déficit de la cuenta corriente española es el cuarto más grande del mundo y representa el 3% del Producto Interior Bruto, casi el doble de lo que la economía puede sostener en el medio plazo. La cotización del petróleo registra estos días movimientos mínimos a la espera de conocer acontecimientos en el Golfo Pérsico. Esperemos que el precio actual del crudo, $31 por barril, se reduzca en breve. Será una buena señal. Pero además de la guerra existen otros factores de incertidumbre para nuestra economía, entre ellos la crisis financiera que parece fraguarse en Estados Unidos. De todas formas, Carmen Tomás, ¿cuáles serían las consecuencias económicas más importantes de una acción bélica? No sé si quizás mi intervención de hoy puede resultar excesivamente dramática, pero los acontecimientos son dramáticos y creo que es mejor tener todos los datos, tener muy claro que la guerra va a suponernos a los españoles un claro empobrecimiento. Seremos más pobres y tardaremos más en recuperarnos cuanto más larga sea la guerra. Todos los informes hechos públicos desde hace meses señalan que con un barril de petróleo entre $40 y $50, España, que es absolutamente dependiente de esta energía, sufriría un descenso de su producción y verá aumentar su inflación y el número de parados, porque las empresas aplazarán sus nuevas inversiones
y ya están frenando de hecho las que tenían en marcha. Es muy posible que si usted tiene trabajo, un trabajo fijo, no pierda su empleo, pero desde luego pagará más por los productos que compre, aunque no falten, y su subida salarial será más bien escasa. Si está pagando su casa y su coche a crédito, pues despídase por el momento de pagar menos intereses por él y convénzase de que si necesita dinero prestado le costará muy caro en los próximos meses. Si lo que tiene es un trabajo temporal, pues dependerá mucho que le renueven el contrato del sector para el que trabaje. Si por el contrario está parado, pues no se avecinan precisamente buenos tiempos para encontrar empleo. Las bombas caerán a muchos miles de kilómetros, pero les aseguro que su onda expansiva llegará y con fuerza a nuestros bolsillos. Los votantes del PSOE consideran que el ministro de Economía, Carlos Olchaga, debe seguir en el gobierno. Así se desprende de una encuesta de Sigma 2 para Telecinco, donde se considera además que no cambiará la política del gobierno tras la salida del vicepresidente Alfonso Guerra. A su vez, los militantes del Partido Popular y de Izquierda Unida, sobre todo, piensan que la dimisión de Guerra beneficiará al presidente del gobierno y al PSOE. Según una encuesta realizada por Sigma 2 para entre hoy y mañana, una gran parte de los españoles consideran que la dimisión de Alfonso Guerra va a ser beneficiosa para Felipe González, algo más para el Partido Socialista y en mayor medida para el gobierno. A la pregunta de si la dimisión del vicepresidente va a ser beneficiosa o perjudicial para el gobierno, más del 40% de los españoles estima que la salida de Guerra redundará en un beneficio para el gobierno de González. 1 de cada 4 españoles se muestra más bien escéptico al creer que no afectará para nada al Ejecutivo. Pero lo que los españoles parecen tener muy claro es que la dimisión de Alfonso Guerra no va a perjudicar en absoluto al Ejecutivo. Solo el 10% estima que la dimisión será perjudicial y muchos menos, un 1,7%, que será muy perjudicial. Si atendemos al perfil ideológico de los encuestados, nos llevamos sorpresas si nos fijamos en que un porcentaje muy similar de votantes del PSOE y del Partido Popular consideran positiva la dimisión de Guerra para la imagen del futuro gobierno. Son los votantes de Izquierda Unida los que más convencidos se muestran de lo beneficioso que puede resultar para el gobierno la dimisión del vicepresidente, contrariamente a los del CDS, que se muestran los más reacios a la hora de valorar como beneficiosa la salida de Guerra del Ejecutivo. En lo que sí coincide en la gran mayoría de los españoles, en concreto un 66%, es que la política del gobierno tras la salida de Alfonso Guerra va a continuar igual. Tan solo el 16,4% creen que serán más de derechas y únicamente el 4,8% opinan que supondrá un giro a la izquierda. A la pregunta de cuál sería, a su juicio, el sucesor de Alfonso Guerra, el candidato preferido por los españoles es el exministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán. Un 25,8% de los encuestados se decanta por su persona. A escasa diferencia figura su sucesor en el cargo, Francisco Fernández Ordóñez, con el 25,4%. A más diferencia, solo un 9% preferirían a Carlos Olchaga y con igual porcentaje, un 6,1%, los españoles elegirían a Narcís Serra y Javier Solana. Pensando en la composición del futuro gobierno, el 44,5% de los españoles se muestra partidario de que el actual ministro de Economía, Carlos Olchaga, no continúe en el gobierno frente al 32,3% que sí lo considera conveniente. El Parlamento Vasco, mientras tanto, ha aprobado hoy por unanimidad una declaración institucional contra las amenazas de ETA a la autovía entre Guipúzcoa y Navarra. Por eso el Parlamento pide a la sociedad vasca que manifieste activamente su repulsa a métodos coactivos antidemocráticos. En el comunicado se dice que la campaña de la banda terrorista contra personas y bienes implicados en la autovía supone una vez más un gravísimo ataque a las instituciones representativas, a las libertades y derechos fundamentales de las personas y a los mismos principios de la democracia. Ante esta situación, el Parlamento Vasco rechaza las amenazas y atentados con los que la organización terrorista ETA y quienes la apoyan tratan de impedir la construcción de una vía de comunicación democráticamente diseñada y aprobada. Se trata de nuevo de evitar que el terror se imponga en las decisiones de las instituciones democráticas vascas. Y así llegamos al momento de resumir otras noticias destacadas de la jornada. Y también ocurrió esto. El Partido Socialista descarta definitivamente su participación en el futuro gobierno de coalición en Euskadi, mientras el PNV inicia los contactos con Eusko Alkartasuna para la formación de un gobierno exclusivamente nacionalista.
Adolfo Guerra ha declarado hoy ante el juez Ángel Márquez sobre su presunta implicación en la concesión de unos terrenos de empresa municipal Mercasevilla a una empresa vinculada con Juan Guerra. Puestos a disposición judicial los 5 jóvenes detenidos como presuntos autores de la muerte de un joven francés al término del partido de fútbol jugado el pasado domingo por el Español. En medio de una gran tensión se han celebrado en Lituania las honras fúnebres por las víctimas de la represión del ejército soviético, mientras miles de personas siguen custodiando el Parlamento. El Soviet Supremo de la Unión Soviética aprueba la celebración de un referéndum sobre la preservación de la unidad de las 15 repúblicas soviéticas. El número 2 del cartel de Medellín, Jorge Luis Ochoa, se entrega a la justicia colombiana acogiéndose al decreto gubernamental que garantiza su no extradición a los Estados Unidos. Nada menos que 30 millones de olmos han muerto en España en los últimos 10 años debido a la grafiosis, enfermedad provocada por un hongo que se transmite a través de un pequeño escarabajo. Esta enfermedad ha terminado prácticamente ya con todos los olmos de Europa. En España, los jardines de la Alhambra de Granada y las Islas Baleares son los últimos sitios donde aún existen olmos sanos. Esta es la historia anunciada de la desaparición de un árbol poético. Una grave enfermedad, la grafiosis, ataca a los olmos. Estos árboles se están secando. Un hongo es capaz de matar ramas o árboles enteros en pocas semanas. La enfermedad que está acabando con la mayor parte de los olmos de España la transmite un escarabajo. Hay unos escarabajos del género Ceratocystis cuyas larvas viven en galerías en los árboles enfermos. Cuando los escarabajos salen a comer los brotes tiernos de los árboles sanos, llevan en su cuerpo pegados miles de esporas que reproducen la enfermedad. También, cuando los árboles están próximos a unos a otros, sus raíces están unidas, con lo cual el hongo penetra fácilmente de un árbol a otro. En Madrid, el problema no es menos grave. Solo en el Parque del Retiro se van a talar 500 olmos infectados. Prácticamente el 90% de los árboles de la Comunidad de Madrid han desaparecido y solamente sobreviven ejemplares aislados. La grafiosis no agresiva apareció en España en los años 20. Aunque hubo muertes de árboles, el olmo conseguía detener la infección. Sin embargo, a partir de 1960 se desarrolló la grafiosis agresiva, mucho más virulenta. El tratamiento de los árboles es caro y no siempre da resultado. Habría que tomar medidas a gran escala y una colaboración a gran escala. Habría que eliminar todos los olmos muertos y combatir al escarabajo con insecticidas. Después se podrían hacer tratamientos a pequeña escala, que consistirían en la poda de ramas muertas e inyecciones con fungicidas en el tronco y raíces. Si la enfermedad sigue avanzando, el olmo está destinado a desaparecer. Nos vamos al fútbol porque esta noche la selección española jugó frente a Portugal. El resultado final en Castellón fue de empate a 1 gol. Los suplentes españoles que salieron en el segundo tiempo fueron los únicos capaces de proporcionar algo de espectáculo. La otra conclusión es que Michel no es capaz de sustituir a Martín Vázquez como organizador del equipo. Pero vamos a ver cómo transcurrió el partido en imágenes de Televisión Española. Mediocre partido el jugado anoche por las dos selecciones ibéricas. Una imprecisa España que nunca dio sensación de peligro dejaba que las mejores ocasiones se decantaran hacia el conjunto portugués. El cántaro iba y venía a la fuente hasta que Océano, oportuno y con fe, propinaba este chut que adelantaba a su equipo. Zubizarreta no cubrió suficiente puerta, más atento al presumible pase que al tiro directo, y España se marchaba al descanso en desventaja. En la segunda mitad, y cambiada media alineación, el conjunto de Suárez buscó el empate a borbotones y sin fortuna. Vean la doble carambola de Moya. Sin embargo, sería el mismo jugador quien lograría la definitiva igualada. El portero llega a tocar el balón, pero en esta ocasión la suerte sí acompañó el lance. En definitiva, empate y gracias ante un rival mucho más flojo que la Francia que nos espera dentro de poco más de un mes. Así es, esperemos que Luis Suárez haya sacado conclusiones para partidos de competición. De momento, mediocridad, José Javier Santos. Mediocridad y queda como un pequeño sustillo en el cuerpo de ver lo que son capaces de hacer nuestros jugadores. Si se trataba de conocer las posibilidades reales que tenemos cara al compromiso decisivo del próximo mes en Francia, en París, Suárez ya tiene motivos suficientes para no conciliar el sueño en este mes. Si pretendíamos romper el maleficio que pesa en los enfrentamientos con Portugal, recuerden que no ganamos desde 1958, habrá que esperar a mejor ocasión. Pero posiblemente, hay que ser bien pensado, los fines de la pachanga de hoy eran otros. A pocas horas de que Stoichkov vea rebajada su sanción,
Suárez ha puesto bálsamo en la herida de la Supercopa, ha juntado a los del Barcelona y los del Real Madrid. Sanchís, Michel y Butragueño, a su vez, han hecho ejercicios espirituales, olvidando la crisis por un día. Jesús Gil se quejaba de que el seleccionador despreciaba a sus chicos, ya ha debutado vizcaíno. Hasta sirvió para que el secretario de Estado anunciara que el viernes próximo se firma el famoso plan de saneamiento con el fútbol profesional. Y además los 50 o 60 millones habituales de ganancias para la federación. ¿Ven cómo poniendo voluntad el empate con Portugal ha sido todo un chollo? Jugar hemos jugado poco. Portugal no es Albania. Eso sí, cambios muchos, porque casi 2 equipos. Curiosamente, como apuntaba Luis, funcionaron mejor los suplentes en la segunda parte. No esperen esta noche que hagamos puntuaciones individualizadas de cada hombre, porque lo dejaremos para cuando el partido sea más serio. Sirva el aviso de hoy para confirmar que cuando salimos a Europa, salvo cuando vamos a Malta y Albania, no podemos sacar pecho porque nos lo parten. En fin, partido de trámite y aburrido. Y vamos a hacer ahora una pequeña pausa para la publicidad. Continuaremos después con los principales titulares de los periódicos de mañana. Hasta dentro de unos segundos. ¡Estate quieto! ¡Pero tú no vuelvas a tocarme! Mary llaman a ese hijo tuyo, mariquita. Lo que está escrito. No, lo que está escrito es una tontería. Es la verdad. Siempre pienso en ti. Rejas de cristal, polémica por su contenido. ¿Por qué no lo hacemos juntos? No es tan bonito como con una tía, pero está bien. Elogiada por toda la crítica, premiada Festivales Montreal y Valladolid. Esto es lo que pasa. Rejas de cristal. Las pastillas del doctor Andreu, para la tos. Ver composición. Sígueme el nuevo Robert 100. Cambio, precisión 100%, suspensión, seguridad 100%. ¡Espera! ¿Qué pasa? ¿Has visto ese motor? Es el nuevo Robert 16 válvulas inyección. ¿Te lo imaginas en el nuevo Robert 100? Probémoslo. Oh, es demasiado grande, demasiado grande. Tranquilo, usa la cabeza. ¡Guau! ¡Es salvaje! Sorpréndeles. Nuevo Robert Serie 100. Robert 100%. No pierda el tiempo. Con los nuevos programas de Datajar, usted y usted podrán tener una colección informática para traducir idiomas, buscar hoteles y restaurantes... Por solo 1.395 pesetas. Cada 15 días, en kioscos y en galerías. Son la solución. Con el número 1 gratis el número 2. Hay que cuidar el agua. Mal controlada, arruina una casa. Onduline bajo teja. Ligero, fácil de colocar, económico, protege del agua y la humedad. Quiero Onduline. Onduline, te quiero. Nuestros expertos han dado la vuelta al mundo buscando las fuentes de la risa. Y te las ofrecemos en Humor Amarillo. El lejano oriente nunca estuvo tan cerca. El domingo a las 15 horas en tu pantalla amiga. Y vamos ya a recorrer las redacciones de los más importantes periódicos para conocer las noticias que ofrecerán en sus ediciones de mañana. Comenzamos en El País. Nos muestra su portada el redactor jefe Juan Francisco Janeiro. Buenas noches y cuando quieras. Hola, buenas noches. El ambiente prebélico que se registra en todo el mundo tiene reflejo en nuestra primera página de la primera edición de mañana. Así titulamos a 5 columnas que todo está en marcha para la guerra y, según expertos militares, comenzará con el lanzamiento de misiles desde portaaviones norteamericanos que están preparados hacia Irak. Reflejamos también en esta primera página una foto de Saddam Hussein que reza en dirección a la Meca y destacamos igualmente el funeral que se ha celebrado en Lituania por las víctimas de la represión soviética. Buenas noches, El País. Gracias y nos trasladamos a continuación a Diario 16. Miguel Ángel Majadas, jefe de cierre, nos comenta sus titulares. Buenas noches también y adelante. Hola, buenas noches. Horas después de haberse cumplido el ultimátum impuesto a Irak para su retirada de Kuwait, las noticias que nos llegan son bastante inquietantes. Una de ellas es que el presidente del gobierno, Felipe González, dijo a sus ministros que solo un milagro puede evitar la guerra. Otra noticia inquietante es que Estados Unidos ha enviado a 24 de sus temibles cazabombarderos B-52 a la zona del Golfo.
También publicamos respecto a Irak, en su tono sigue siendo desafiante y afirma que va ganando la batalla porque no ha pasado nada en el primer día. También publicamos que los servicios secretos españoles buscan armas en la valija que envía Bagdad al aeropuerto de Barajas. Ilustra en nuestra portada una foto de Saddam Hussein revistando sus tropas en el frente iraquí. Y esto es todo, día 16. Gracias también y llegamos por fin al Periódico de Cataluña. Estos son los contenidos de su portada comentados por José Luis Martínez Ibáñez, su director del rotativo. Buenas noches. Buenas noches. El periódico refleja de forma casi monográfica en su portada la angustiosa situación que vive el mundo, abocado a una guerra de consecuencias impredecibles. Este sombrío panorama deja poco margen a un milagro de última hora que evite lo que ya se conoce como Tercera Guerra Mundial. Los preparativos militares se han intensificado y se diría que la ofensiva es inminente, como anunció un portavoz de la Casa Blanca. Las noticias que llegan del Golfo indican que Estados Unidos prepara el ataque con una guerra electrónica interfiriendo en las comunicaciones de los iraquíes, que es el paso previo para que se desencadenen los combates. También se informa en primera página de que Francia ha decidido colocar a sus tropas bajo mando norteamericano y del llamamiento realizado por el gobierno español a la población para evitar el pánico. En el otro lado del frente, el presidente Saddam Hussein visitó ayer las trincheras de primera línea de Kuwait, donde rezó en lo que parece ser su respuesta al último llamamiento de la ONU para que abandonara Kuwait e impidiera el desenlace bélico. En este desaliento histórico, pocas noticias han centrado el interior de la jornada, la censura impuesta por Gorbachev en el Báltico y la desautorización realizada por el presidente Pujol a su conseller de Bienestar Social, Antoni Comas, por prohibir el castellano. Esto es todo desde la redacción del periódico en estos momentos de tensa calma. ¿Nos conocemos? ¿Con quién soñarán los androides para pegar esos bocados? En todo caso, esto es Art Futura 1991, inaugurado en Barcelona, donde se combina el cine en 3 dimensiones, el vídeo de alta definición y los aspectos más avanzados de las artes electrónicas. Este es un espectáculo con marcado carácter futurista al estilo de las mejores películas del género como Blade Runner o Alien. Vamos a visitar Art Futura. Art Futura yo creo que es una expresión de nuevos medios en todos los sentidos más amplios de la imagen gráfica y de todo lo que es expresión artística. Entiendo la tecnología como espectáculo. Pues espectáculo e información. Así es como define el público qué representa Art Futura, una de las muestras más interesantes que se celebran en Europa sobre arte electrónico y que por segundo año acaba de abrir sus puertas en el Mercat de les Flors de Barcelona. Dirigida por Moncho Algora y con un presupuesto de 70 millones, Art Futura incluye proyecciones tan atractivas como la sofisticada película estereoscópica tridimensional Echoes of the Sun o el trabajo en televisión de alta definición La Orquesta. Digitalized. A pesar de las quejas vecinales que lo tachan de peligroso y violento, otro fuerte de la muestra será el espectáculo del grupo teatral norteamericano Survival Research Laboratories y que ante la gran expectación suscitada ha tenido que retrasarse hasta el sábado 26 mientras se dispone un recinto más amplio en la Plaza de las Cascadas de Montjuïc. Una batalla entre robots controlados a distancia que, sin duda, no dejan indiferente.
Batallas de robots, cine en 3 dimensiones, por ahí van las artes, por lo menos las nuevas artes electrónicas. La electrónica, Juancho Armas Marcelo, nos hará vivir nuevas sensaciones. Sí, un poco escalofriantes a lo que parece. Bueno, yo creo que todos los mandarines de la segunda parte de este siglo han adivinado parte del futuro, más bien lo han imaginado. Desde Sartre a Ortega y Gasset, por poner 2 ejemplos casi domésticos, vamos, conocidos por todos ustedes. Y todos esos mandarinos que se pasaron la mayor parte de su existencia pensando y criticando lo que veían, recuerden, el infierno son siempre los otros, recuerden, no es eso, no es eso, imaginaron que en efecto la electrónica sería una diosa del futuro, una especie de demiurgo y creador de un mundo nuevo lleno de sensaciones inéditas. No erraron el tiro, como tampoco lo equivocaron los clásicos griegos, los primeros que pensaron en, digámoslo así, aunque sea en estos momentos un poco pretencioso, en occidental. Todos vislumbraron la técnica como una tierra prometida, y la técnica, más allá de los horizontes conservadores de cualquier investigación, tiene en la electrónica un campo de inusitadas y nunca hasta ahora situadas fronteras. El problema surge cuando la técnica, la electrónica, ahora en grado sumo, rompe los esquemas de la sapiencia y empieza a aplicarse a los campos magnéticos y complicados de la violencia. Eso pasa con demasiada frecuencia, ya lo estamos viendo, y desarrolla el atávico instinto de la guerra en quienes civilizados ya desde hace mucho tiempo, incluso genéticamente, creíamos que no volverían jamás a las andadas, vamos, a las andanadas. Este espectáculo múltiple de Barcelona, ¿qué quieren que les diga? Dentro del contexto que estamos viviendo, forma parte del cántico de paz, de profundización en los talentos incluso bíblicos del ser humano, de la utilización en suma de la técnica hasta la edificación de ella misma, si hiciera falta, digo yo, para reactivar esa pasión de bonomía, paciencia, sabiduría y saber estar que estamos obligados a darnos sin más tardanza, para maravillarnos, sentirnos protagonistas de la historia que hacemos y aplaudir nosotros mismos el uso de la técnica contemporánea al servicio y a la mayor gloria del hombre. Pues a mayor gloria de los cantantes españoles se acaba de lanzar una nueva campaña en el extranjero. El lema dice así: escuche, es música de España. En esta plataforma no se discriminará ningún género, desde el rock al flamenco o a la música clásica. Escuche, esta es nuestra música. Yo soy el apoderado de un torero con gafas, ¿y qué le vamos a hacer? Cada mañana bostezas. Se me enamora el alma, se me enamora. Y la vez le conozco mejor. Estos y otros cantantes han conseguido con su trabajo que España ocupe actualmente el 8º lugar en el mercado discográfico mundial y que en tan solo un año, 1990, se hayan vendido más de 50 millones de discos y cassettes. Pues imagínense dónde podremos llegar con la campaña que la Sociedad Estatal Quinto Centenario, el Ministerio de Cultura y la Sociedad General de Autores ha organizado para promocionar la música y cantantes españoles bajo el lema Escuche, es música de España. Esta campaña comenzará el próximo día 20 de enero en una de las ferias internacionales más importantes, el Miden de Cannes, Francia, que precisamente será inaugurada por uno de nuestros grupos de pop con sonidos afrolatinos, 21 japonesas. He de encontrar las calles de siempre. Tengo que estar muy cerca del aire. El objetivo es ofrecer una plataforma de promoción a la música española en general sin discriminar ningún género, desde el rock al flamenco o la música clásica, evitando así, dicen, caer en los tópicos sobre el país, siendo esta misma la razón de crear un lema común que irá acompañado de publicidad basada en este gráfico que representa a un joven en movimiento del que parten discos en todas direcciones, además de folletos y pegatinas en inglés y francés. Pero el mejor efecto publicitario probablemente se consiga, como no, escuchando esta que es la música de España. Y me duele mogollón. No hay problema. Ponte a reír. Es lo que hay. Es lo que hay.
Cuba puede cha-cha-cha. Se puede cha-cha-cha. Que me volvió. Nos llega en estos momentos un escueto flash informativo que dice únicamente que Bagdad comenzó a ser hoy bombardeada por aire. Comenzó el bombardeo hace aproximadamente 4 minutos. La guerra ha comenzado. Les anunciamos ya que Telecinco seguirá desde ahora mismo puntualmente el desarrollo del conflicto en el Golfo Pérsico. En el caso de que ha estallado la guerra, que como han podido comprobar, les ofreceremos todos los datos que vayan llegando a nuestra redacción en sucesivos avances informativos. Hasta mañana pues, buenas noches y que descansen. Gracias.